¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Mediados de octubre, pasando mediados de octubre, y lamentablemente seguimos hablando del COVID, ¿no? Hay gente que por ahí dice, basta de hablar de esto, pero es que hay que hablar porque hay que tomar precauciones, hay que prevenirlo, hay que tratar de no contagiarse. No es cuestión de yo me contagio, total, no me va a pasar nada. No, uno no sabe qué le va a pasar. Y bueno, y casi todos los efectores de salud en Bahía Blanca están complicados. Cuando uno pensaba que no, muchísimo están complicados, que no hay camas, que el personal está saturado, que está cansado, porque se hablaban de meses, de 3, 4, 5 meses y han pasado más. Vamos a hablar con el doctor Oscar Arias, que es el director del Hospital Privado del Sur. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto. Buenas tardes, mucho gusto y bueno, muchas gracias por contactarse. Bueno, ¿cómo están a esta altura de las cosas? ¿Cómo está el hospital? ¿Cómo ha trabajado? Cuéntenle a la gente un poco cómo se organizaron ustedes cuando dijeron, bueno, hay que empezar a prepararse ante el COVID. Bueno, nosotros nos enteramos del COVID, como se enteró todo el mundo, a partir de las denuncias que hubo hacia fin del año pasado, o sea, el 31 de diciembre, que había aparecido algunos casos en la ciudad de Wuhan de una neumonía que no obedecía a los patrones habituales, es decir, era provocada por otro agente infeccioso nuevo. De manera que allí, después en los primeros días de enero, se empezó a tener más precisiones y nosotros, bueno, era enero y febrero, veíamos ya la información que iba cada vez, el coronavirus iba generando un problema en la ciudad de Wuhan y vimos la creación inmediata de grandes hospitales en pocos días, bueno, cosa que China puede hacer, pero que evidentemente otros no, y hacia fin de febrero, creo que el 28 o 29 de febrero, ya tuvimos una primera reunión en la zona sanitaria primera, donde expertos nos alertaron de la posibilidad que la pandemia por coronavirus llegara a la Argentina más o menos en la misma época en que se generan habitualmente las demás enfermedades infecciosas, propias del otoño y del invierno. Allí tuvimos un primer acercamiento a lo que se venía. Después llegaron en el mes de marzo los primeros días, empezó a aparecer el primer caso en Buenos Aires, que eran todos casos importados de gente que venía del exterior, y la declaración de la primera cuarentena, que fue para el 19 de marzo, y ya nos encontró trabajando en el hospital desde aquella primera reunión en zonas sanitarias, porque nuestros hospitales no están preparados para el tratamiento de enfermedades infecciosas, bacterianas, algunas virales, pero no para este virus que, digamos, parecía tener una contagiosidad muy grande y una alta propagación. ¿Y esa cuarentena le sirvió como para preparar todos los dispositivos? Sí, sirvió para poner, digamos, y en base a algunas comunicaciones que tuvimos con colegas que trabajan en España, bueno, uno de ellos conocido es el hijo de Nicolás, conocido el papá en los noticieros del Canal 9, ya jubilado, bueno, de la iglesia. Sí. Y Nicolás nos contaba, digamos, de primera mano cómo estaban llevando las cosas en España, y nos sirvió de muchísimo porque nos pasó algunos protocolos que ellos ya implementaban, y les pasó una cosa curiosa, que por ahí la puedo contar, porque fue en la época en que acá hubo una cola de gente que quería estar en Montehermoso. Claro. Y allá, cuando se declaró la cuarentena, y allá les ocurrió algo parecido. Él está en una ciudad turística entre Valencia y Madrid, y
la gente de Madrid también se empezó a ir hacia la costa, pero llevó el problema a la costa. Y entonces tuvieron que prepararse muy de urgencia en el hospital para recibir una cantidad de gente que se estaba infectando. Claro. O sea que tanto en España como en Italia llegó de sorpresa y llegó y bueno, y la gente caía, como lo vimos por televisión, y no estaban preparados ni los médicos, ni los hospitales, ni la enfermería, con las medidas de protección que hay que tener. ¿Ustedes han tenido muchos casos en el hospital, doctor? Bueno, termino con esto. El hospital entonces se preparó y después, siguiendo con el manual chino de preparación de hospitales, logramos hacer Made in Casa, Made in Argentina, algunas adecuaciones en cuanto a la circulación de la gente, en cuanto a la aireación de los ambientes en las zonas de aislamiento respiratorio que pusimos para la zona COVID, como por ejemplo extraer el aire hacia el exterior, minimizar la carga viral dentro de los ambientes, los equipos de protección. Fue una tarea muy difícil porque en un momento dado inclusive era muy difícil acceder a los equipos de protección y también a comprar tecnología. Los respiradores, en un momento dado, el Estado los había acaparado en su compra y no podíamos acceder, cosa que se pudo hacer bastante después. En el hospital nosotros hasta el día de hoy, desde el inicio de la pandemia, llevamos atendidos una cantidad hasta el día de hoy, 1.049 personas que por algún motivo han sido atendidas en el hospital. De esta cantidad, un 27-28% aproximadamente fueron detectados como casos positivos. Y de estos 290 pacientes determinados como positivos, nosotros llevamos internados. En un primer momento se internaban no solo los casos positivos, sino los sospechosos. El protocolo que seguimos, que son los protocolos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el de la Nación, que son muy similares, algunas pequeñas diferencias. Nosotros seguíamos eso y había que internar inclusive al sospechoso. Los positivos en sí, desde que empezó la pandemia, llevamos 85 casos positivos. 85, claro. 85. De estos casos, la inmensa mayoría están en habitaciones individuales, con aislamiento respiratorio, un 88% aproximadamente de los casos, y casi un 11-12% han requerido de terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica. ¿Y hoy cuál es la situación del hospital en función de la disponibilidad de camas y de personal y la situación actual del COVID? ¿En qué situación está el hospital? ¿Cómo la calificaría usted? Bueno, hasta mediados de agosto veníamos bárbaros, teníamos 50 casos positivos en 5 meses, y fíjese, pasamos a 290 casos desde mediados de agosto en el término de 2 meses. El mes de septiembre fue un mes muy pico, y lo mismo que estos primeros días de octubre. Y nuestro problema principal no es tanto el sector de aislamiento respiratorio en el piso, lo que denominamos clínica COVID. Tuvimos que ir escalando en la cantidad de camas, y siempre de acuerdo a lo sugerido por la zona sanitaria primera, que era que un 25% de las camas hospitalarias deberían ser dedicadas a COVID. Nosotros estamos superando un poco ese porcentaje, y el problema principal ocurre en las zonas críticas. La terapia intensiva hoy está completa en su capacidad instalada y con todos los respiradores dispuestos para COVID, que inclusive se ampliaron en uso, y la unidad coronaria, que está pegada a la terapia intensiva,
y que atendía exclusivamente enfermos con afecciones cardiovasculares, hoy está compartiendo enfermos de terapia intensiva que no tienen contagiosidad COVID. Y a la vez está recibiendo algún paciente que, habiendo iniciado como COVID, hoy ya no contagia, pero aún sigue conectado a un respirador artificial. O sea que el trabajo de estas dos salas, son 15 camas o 16 camas en total, está muy exigido y bueno, exige mucho del personal a cargo, ¿no? La última y muy breve, ¿cómo está el personal? ¿Cómo andan con el personal? Bueno, nosotros también con el personal veníamos muy bien hasta que empezó a dispararse la cantidad de casos. No teníamos ningún caso contagiado hasta fines de julio, en agosto comenzó de a poco y gradualmente a aparecer personal contagiado, de enfermería, técnicos de rayos, camilleros, mantenimiento y médicos. Tuvimos que lamentar un fallecimiento de un colega, que era médico de guardia nuestro, y bueno, después hubo algunos otros casos que tuvieron algún caso internado y otros casos en domicilio. La mayor parte de los casos, hasta hoy llevamos 45 personas del equipo de salud contagiadas, y afortunadamente al día de hoy ya llevamos 30 recuperados. ¡Qué suerte! O sea que, porque cuando se produjo, por llamarlo de alguna manera, algún mini brote dentro del hospital, se pudo yugular y compensar con gran esfuerzo de enfermería, con horas extras, duplicando su turno y tomando personal externo del hospital, que afortunadamente lo conseguimos porque, bueno, no es fácil. Pasa lo mismo, ¿no? Doctor, le agradecemos mucho, le mandamos un abrazo, seguramente en otro momento vamos a renovar este diálogo. Muchas gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes por, permitir que podamos contar un poco la realidad, y lo que queremos para finalizar es no generar ningún tipo de pánico en la gente. Hay que tener no temor a este virus, hay que respetarlo, y para eso tenemos que tener mucha responsabilidad individual y social colectiva, y bueno, y cumplir lo que tantas veces se está repitiendo, que es el distanciamiento, que es el no compartir utensilios de las botellas, el mate, lavar las manos, el uso de tapaboca, nariz. Seguramente que sí. Le mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Adiós. El doctor Oscar Arias, director del Hospital Privado del Sur, comentando cuál ha sido la realidad de ese establecimiento que hoy prácticamente está totalmente ocupado. Vamos a hacer una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Pasaron meses de aislamiento, de quedarnos en casa para protegernos y cuidarnos. Ahora, más que nunca depende de vos. El tapabocas es uno de los protagonistas para combatir esta lucha contra el COVID-19. Úsalo siempre, aún llevando máscara facial. Respeta la distancia con otras personas. Lavate las manos y al salir de casa, no te olvides de llevar tu alcohol al 70%. Por vos, por tu familia, tus amistades, por todos y todas. Sigamos cuidándonos. Municipio de Bahía Blanca.
¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222. Tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Instituto del Corazón. Jefe de servicio Dr. Carlos Yamun. Staff de doctores Diego Yamun, José Carbonell, Claudia Nardelli, Viviana Santos, Jonás Braco. Segunda parte de Hola Doctor, vamos a hablar con el doctor Rodrigo de la Fava, que es el jefe del área de cardiología del Hospital Municipal. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muy bien. Bueno, se ha hecho largo esto del COVID, ¿eh? Allá por marzo, ustedes que son los médicos, son del área de salud, ¿pensaban que esto se iba a extender tanto? No había ningún tipo de registro que el mundo pensara que se fuera a prolongar tanto. Claro. Cuando nosotros en enero, febrero empezamos a ver lo que estaba sucediendo en Europa, la comunidad médica en Bahía, en especial, bueno, los hospitales públicos, se empezaron a preparar en cuanto a infraestructura, recursos humanos, entrenamiento, pero en ese momento se proyectaba 6 meses. Han pasado los 6 meses y bueno, seguimos ya con una situación que es de mucho cuidado, y desde el punto de vista del enfermo cardiovascular, coronario, han pasado diferentes etapas. Al principio el aislamiento, el conocer el tema, el ver el tema del cuidado del no contagio, y después las diferentes etapas que fueron sucediendo a lo largo de los meses, hoy nos llevan a un momento distinto desde el punto de vista fisiológico, emocional, social, sanitario, comunitario. En esto estamos todos aprendiendo y viviendo y transitando este momento, ¿no? Y mirando un poco de reojo lo que pasa en Europa, ¿no? Porque viste que te dicen complicado en España, complicado en Italia, complicado en Alemania, en Inglaterra. Es como que allá cuando decía, bueno, uno pensaba, bueno, ya pasó todo, es como que la ola volvió. Sí, esto es lo que el mundo está mirando. Se pensaba que tenía una característica más relacionada a lo estacional, y el COVID sigue presentándose sobre todo en las situaciones de aglomeramiento, ¿no? De juntada de personas con una rapidez de contagio sorprendente para todos, para toda la comunidad sanitaria, que nos lleva a aprender día a día características de esta nueva enfermedad, ¿no? Claro. Rodrigo, ¿por qué se dice que uno de los órganos que ataca un poco el COVID es el aparato cardiovascular? ¿Por qué el corazón? ¿Qué le pasa al corazón? Muy buena pregunta, David. Básicamente es una enfermedad que compromete al sistema respiratorio. Sí. Pero por una cuestión anatómica, el corazón y el pulmón están hermanados en la función de la vida. El pulmón se encarga de oxigenar, y el corazón, como una buena bomba cardíaca que es, distribuye esa sangre con oxígeno en todo el organismo. Cuando al pulmón se le complica, se afecta este tema de mantener una cantidad de oxígeno en la sangre adecuada, el corazón lo intenta ayudar, y ahí es donde hace más esfuerzo. Y como toda bomba, si hace más esfuerzo, tiene que estar bien. Claro. Si el corazón está enfermo, le cuesta sostener este esfuerzo para ayudar al pulmón, y eso hace que el corazón también se dañe. Eso sería en el primer estadio de la enfermedad, los primeros días. Ahora, en el paciente que entra en un cuadro respiratorio grave con enfermedad ya sistémica del COVID,
ya ahí también vemos después que aumenta el riesgo de formar coágulos, tanto en las arterias del pulmón, en las arterias del corazón, y bueno, eso es lo que definimos como pacientes críticos, cuando ya hay que ayudarlo con un sistema respiratorio al pulmón y al corazón con medicación que corre endovenosa. Es el paciente que entra en un área de cuidados críticos. Claro. Pero habitualmente, en cualquier cuadro nuestro, de fiebre, de cualquier cuadro infeccioso, en un momentito el corazón hace un poquito más de fuerza. Si el corazón está bien, lo tolera bien. Ahora, si el corazón está enfermo, empieza a notar este esfuerzo. Y como el corazón late 70 veces por minuto, casi 100.000 veces por día, varios días de este esfuerzo lo lleva a que el corazón, lo que nosotros decimos, es claudique. Claro. Son muy poquitos casos, pero en todos, cuando aparece la infección, seamos jóvenes, adultos o mayores, el corazón se entera, no pasa desapercibido, porque el pulmón lo primero que hace es pedirle ayuda y el corazón es solidario a esta situación. Claro. Rodrigo, ¿y ustedes han notado, por ejemplo, que las personas que han tenido COVID, tal vez algunos fueron más asintomáticos que otros, pero las que han tenido algún COVID complicado, ese corazón no quedó igual que como estaba antes, si es que alguien que han seguido, por supuesto? Sí, todavía son escasos los registros, porque el corazón en el paciente que tuvo COVID, el cuadro fue complejo, recibió ayuda en un hospital con medicación endovenosa, o si estuvo internado en terapia intensiva, más aún. Ahí nosotros, cuando entran en el hospital, los médicos de terapia nos piden los estudios, hacemos ecografías a los pacientes con COVID, vemos qué tamaño tiene el corazón, pero primero hay que tener en cuenta cómo llegó el estado de ese paciente, en qué condiciones estaba su corazón al momento de la enfermedad, y después cuán grave fue la enfermedad. Una vez que se logra sortear esa situación, que el tiempo promedio en terapia de un paciente con COVID es largo, son un par de semanas, tiempo promedio en el mundo, más o menos entre 20 y 25 días de terapia para que el pulmón y el corazón, con los medicamentos que se le dan, empiece a recuperar de a poquito. Ese corazón, de acuerdo a cómo transitó todo este momento, es cómo va a quedar. Claro. Pero los tiempos de evaluación de secuelas pueden ser hasta 6 meses. Claro. Sea que el paciente que fue internado, estuvo en terapia 10, 15 días, salió, pasó por la sala general, le logramos dar el alta, obviamente que queda con un estado de decaimiento, cansancio, requiere rehabilitación. Ese es el paciente crítico, que es un porcentaje muy poquitito de la población general que contrae el virus. Una vez que se va recuperando, después nosotros hacemos estudios. Claro. Pero cuando aparece la inflamación del corazón, que es frecuente en estos cuadros, la recuperación o la secuela hay que esperar unos meses. Entonces todavía no estamos con los tiempos adecuados, porque recién llevamos 6 meses de la pandemia. Y al principio acá en nuestra comunidad hubo muy poquitos casos. Hoy que tenemos muchos casos, es el momento que de acá a 3, 4, 5 meses vamos a ver la secuela, en qué porcentaje en la comunidad y en qué porcentaje en las personas. Claro. Ojalá esta enfermedad nos sorprenda y a los que vemos que les falta un poquito de fuerza, dentro de los próximos 6 meses lo recuperen y queden con un corazón relativamente similar al momento del inicio de la enfermedad. Pero todavía hoy, a nivel sanitario y en Bahía, eso no lo podemos definir. Sí, seguro. ¿Y qué pasa con la presión arterial? ¿Ustedes notan que las personas que han tenido COVID, eso les altera la presión arterial? Y el tema, hay dos síntomas que son más frecuentes en el paciente que tuvo o que tiene COVID en el momento que requiere algún tipo de estudio control. Uno es la taquicardia, o sea que aumenta la frecuencia cardíaca, y otro es que la presión se puede elevar. Ajá. Obviamente que si el cuadro es asintomático, el paciente no nota estas fluctuaciones. Claro. En el paciente que requiere internación podemos ver, pero esa situación hasta ahora no, o sea, con medicación en el hospital se puede controlar en los hospitales.
Correcto. ¿Y han notado casos de gente que le ha cambiado el tema de la hipertensión o la presión arterial con motivo de estos encierros? Porque a veces hay otros factores que por ahí pueden llegar a influir, ¿no? La parte mental, por ejemplo. Claro, bueno, este es un momento de tránsito donde todos lo estamos viviendo de manera especial y distinta. Claro. Y de acuerdo a cómo esté nuestra situación personal, emocional, física, la expectativa de la vida, el momento, sí, el momento. de la vida, Claro, que te toca. No es lo mismo ser una persona adulta mayor que un adulto, que un adolescente, porque las expectativas y los niveles de frustraciones son diferentes, pero sí hemos tenido en estos últimos 90 días, y dentro del tiempo de la pandemia es cuando los pacientes y la población en general ha vuelto a los consultorios, a los controles anuales, aparecen sobre todo ha aumentado la sensación de palpitación. Puede estar asociada a situaciones emocionales, a la incertidumbre, al manejo de la emoción, que muchas veces no está relacionada con enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, pero sí con lo emocional. Claro. Y eso sí hemos visto el aumento de consultas que te llaman y te dicen: Rodrigo, sentí palpitaciones ayer, hoy se volvieron a repetir. Y hacemos los estudios, el corazón está bien, pero bueno, las palpitaciones, la arritmia, puede haber estado. Habitualmente son situaciones benignas, pero es lo que sí más, y está muy relacionada a la emoción, o sea que por ese lado es donde creo que hay que seguir trabajando, ¿no? Seguro. Rodrigo, te agradecemos mucho, seguramente en otro momento vamos a seguir charlando de todo esto, te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, que tengan un buen y lindo fin de semana, y gracias a vos, David, que siempre nos estás dando un lugarcito para dar difusión, hacer prevención, y ante todo a los pacientes que están tomando medicación, que no dejen de tomar la medicación, que sigan haciéndose los laboratorios, porque pasaron muchos meses y como que esto requiere cierto cuidado en el enfermo cardiovascular. Y en el caso de que si hay un problema de contagio, al enfermo que está medicado, que está bien controlado, le va a ir mejor que al que no. Seguro. Y un buen Día de la Madre para mañana para todas las mujeres pilares de nuestra sociedad. Un abrazo. Que tengan un bonito día. Gracias. El doctor Rodrigo de la Fava, jefe del área de cardiología del Hospital Municipal, hablando de qué pasa con el corazón en tiempos de COVID. Tanto él como los demás invitados van a recibir un voucher de Brix, ahí en Roca 97. Este programa lo puede ver usted en Facebook y en YouTube. Y nosotros vamos a retornar exactamente en una semana. Gracias.